Hola, buenas tardes. Somos alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente estamos cursando la carrera de Ingeniería Industrial. El video que hoy voy a relatar va a ser la suma de vectores. Primero que nada tenemos que conocer qué direcciones tenemos en nuestro mapa cartesiano. Primero que nada son 4 direcciones, que de estas se van a derivar otras 4. Las primeras son norte, sur, este y oeste. De estas se derivan las otras 4 que son noroeste, noreste, suroeste y sureste. Para hacer la suma de vectores tenemos que tener en claro que existen fuerzas de tensión y concurrentes. Estas son 2 condiciones primordiales para hacer la suma. Ahora vamos a conocer nuestro problema que vamos a trabajar el día de hoy. La armella que se muestra en la figura 2-19A está sometida a 2 fuerzas F1 y F2. Determina la magnitud y dirección de la fuerza resultante. Bueno, ahora gráficamente lo que podemos ver en el dibujo es de que la fuerza 1 tiene un total de 600 newtons de fuerza, así como un grado de inclinación de 30 grados. La fuerza 2 tiene un total de 400 newtons y un ángulo de dirección de 45 grados. Ahora lo vemos de forma de resolución gráfica. En estas nos podemos dar cuenta que al hacer la suma de vectores, para hacer la suma de vectores tenemos que tener en claro que esta es nuestra fuerza 1, fuerza 2. De esta vamos a sacar unas primas que se les dice, que es representar la proyección de dicha fuerza, pero arriba de la otra. Por ejemplo, para no enredarlos más, sería F1 mide 600 newtons y está en una dirección de 30 grados. Entonces, esta fuerza 1 se va a poner arriba de F2. O viceversa, también puede ser F2 encima de F1, que también sería su prima, nada más son proyecciones. Para llegar a un punto, este método se le conoce como método del paralelogramo. En este se divide del origen a donde quedaron las fuerzas, entonces surge FR, que sería la fuerza resultante a lo que le llamamos suma de los vectores. En este caso utilizamos una escala de 1 centímetro es igual a 100 newtons. Pero como en este caso la escala midió 6.3 centímetros y basándonos en la dicha, tenemos que 6.3 centímetros por 100 newtons es igual a 630, pero 630 entre 1 da 630 newtons. Utilizamos una regla de 3 para delimitar la fuerza resultante. En cuanto al grado de inclinación, como por ahorita solamente es gráfico, tomamos nuestro transportador de igual manera y lo medimos. Y en este caso nos dio 68 grados, pero por el ende de la dirección que tenemos que proporcionarle, nos damos cuenta que estamos en el cuadrante número 1. La fuerza resultante aquí quedó en el cuadrante número 1, que de igual manera sería noreste de su dirección. Y en conclusión, o podemos deducir de las medidas anteriores, tenemos que FR, o suma de vectores, como le quieren llamar, pero se representa por FR, es igual a 630 newtons con 68 grados en el cuadrante número 1 o en la dirección noreste. La resolución de manera analítica. Para esta, vamos a utilizar esta tablita, que por lo mientras tiene fuerza, magnitud y componentes, X y Y. Por ahorita no le vamos a entender, pero poco a poco vamos a ir despejando las componentes y va a tomar sentido toda esta tabla. Bueno, ahora para saber cómo vamos a descomponer o a qué nos referimos con descomponer una fuerza, nos referimos a sacarla del mapa o del plano cartesiano y plantearla de manera gráfica, pero por muy aparte. Entonces, para sacar su componente en Y vamos a utilizar la función seno y para sacar la componente en X vamos a utilizar la función coseno. De esta vamos a hacer unas operaciones que vamos a poner aquí 600 newtons, que es la fuerza en 1, y lo vamos a multiplicar por el seno de 30, que es el grado de inclinación. Con este ya tenemos nuestra componente Y, que es igual a 300 newtons. Ahora, para f de x, que es nuestra componente en x, serían 600 newtons por coseno de 30. Esto es igual a 519.61 newtons. Ahora vamos a descomponer la fuerza número 2. Como de igual manera, se vuelve a descomponer primero la fuerza en Y o puede ser en viceversa. El chiste es descomponerlas para poder lograr
hallar las componentes en nuestra F resultante. Entonces tenemos que vamos a multiplicar 400 newtons por el seno de 45, que esto es un igual en la componente de y, a 282.84 newtons. Lo mismo, pero ahora en la función coseno, que sería para delimitar el área de x. Al hacer la multiplicación de 400 newtons por coseno de 45, nos da un total de menos 282.84 newtons. ¿A qué se debe este signo negativo? No hay fuerzas que sean negativas. Lo que nos quiere dar a representar este signo negativo es la dirección que toma al sentido en menos x. Para verlo de mejor forma, ahorita se va a demostrar de manera gráfica. Una vez ya teniendo los conceptos o las componentes de F1 y F2, se deduce esto. Ya las acomodamos de tal manera que se pueda apreciar mejor los datos. Y aquí en esta tabla se ubica la fuerza, magnitud y componentes. Entonces tenemos que, como las componentes, tenemos una suma de la fuerza de la componente de F1, así como de la componente en F1 en Y. Se hace una suma y ya tenemos el resultado para nuestra componente en FR. Eso se deduce con esta tablita. Y después, por un método de Pitágoras, vamos a resolver esta, que ahorita ya la tenemos planteada aquí, pero vamos a deducirla cómo salió esa cantidad. Como les comenté, se utiliza un teorema de Pitágoras. Este teorema de Pitágoras lo obtenemos así, con la suma de las componentes elevadas al cuadrado para sacarle raíz cuadrada. Es un teorema de Pitágoras que en resultados da 629.09 newtons. Al descomponer la fuerza de FR, tenemos esto, que es decir, 582.84 newtons en Y y 236.77 newtons en X. Para sacar el ángulo de inclinación de la tangente se ocupa esta formulita. Se emplea de este modo, que sería el opuesto sobre el adyacente, que serían los 582.84 entre 236.77, que nos da un total de 246.16. A este resultado se le saca la tangente inversa, como se puede ver en este momento, y nos da un total de 67.89 grados. Que de tal manera, al recabar todos los datos anteriores, FR mide 600 en magnitud, mide 629.09 newtons, 67.89 grados de inclinación y está en el primer cuadrante, o por otra manera de decirlo, está en el noreste, en el método analítico. Ahora vamos a hacer la comparación de ambos métodos. El más exacto siempre va a ser el método analítico, pero es recomendable tener un criterio propio para la resolución del ejercicio. Como nos podemos dar cuenta, en el método analítico, al observar ambos resultados, nos damos cuenta que es muy poca la diferencia. Y por eso deducimos que estamos bien en ambos métodos. Pero ¿por qué es necesario hacer un método gráfico si básicamente nos sirve? Porque tenemos un criterio de decir, porque nos podemos equivocar en el método analítico en alguna operación o algo parecido. Y con el método gráfico es más a la vista, más visual para resolverlo. Las referencias bibliográficas se las debemos gracias al libro de estática de Huber. Y este es nuestro equipo. Su servidora Laura Estrella Hernández Rosas y nuestro equipo que también colaboró en cada paso del video. Gracias.